Hola, hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a los lives de los días viernes de Academia Bartender. Como siempre, para mí es un honor acompañarlos cada uno de estos viernes y el día de hoy les voy a traer un live súper especial ya que estamos entrando, por supuesto, en lo que es la primavera y quería traer lecciones para que pudiesen disfrutar con sus amigos durante esta estación. Por supuesto que todos sabemos o entendemos que cuando empieza la primavera es una estación que empieza a haber un poco más de calor, donde queremos tomar algo, por supuesto, que refresque un poco más y que en esta estación, por supuesto, abundan muchísimo más lo que son las frutas. Entonces, debido a esto, el día de hoy les traigo dos increíbles recetas súper fáciles, súper ricas y que les prometo que les van a encantar a todos. Así que sin más, mi nombre es Diana Barrios y nos vemos una vez más estos viernes. Vamos a comenzar directamente, vamos a hacer hoy un live muy cortito, muy al pie, porque lo que quiero es dejarle dos opciones para que este viernes, por supuesto, lo puedan disfrutar como ustedes quieran, ¿sí? La primera opción de cóctel que les traigo para el día de hoy es un cóctel súper frutal, muy fresco, ¿ok? Y en este caso, este cóctel vamos a estar utilizando lo que es como una base alcohólica, un vodka. ¿Qué vodka pueden utilizar? Básicamente el que ustedes quieran. No es necesario tener específicamente una marca. Lo único que ustedes van a necesitar, por supuesto, es tener cualquier vodka. Esto lo pueden hacer con otro tipo de base alcohólica, por supuesto que sí, siempre teniendo en cuenta cuáles son los sabores que nosotros vamos a encontrar al final. Así que vamos a seguir. Lo otro que vamos a necesitar, por supuesto, es una coctelera para poder hacer el agitado de este cóctel. En este caso, yo lo quiero servir en una copa como esta para aprovechar todo lo que va a ser las gaseosas que vamos a colocar dentro de este cóctel. Primer paso que vamos a hacer, ya sabemos como siempre, cuando tenemos un cóctel agitado, es por supuesto cargar nuestra coctelera de hielo. Unos hielitos más, dejo esto por aquí esperando y vamos al siguiente paso, el cual sería agregar en este caso durazno fresco, lo estoy agregando directamente, ¿ok? Puse en este caso 2 mitades de un durazno para poder después macerarlo con el resto de los ingredientes. Siguiente ingrediente que vamos a utilizar es esto que ven por acá, esto es un almíbar de frutos rojos, bien, hecho por mí, bien caserito. También le agregué en este caso a este almíbar un poco de jengibre, ya que tenía en mi casa y la verdad es que me gusta muchísimo el contraste que hace dentro de lo que es el dulce y el picor que dejé en boca. De lo que es el almíbar con jengibre y frutos rojos vamos a agregar una onza. Vean que parece casi una jalea de lo espeso que está. Vamos a dejar por acá. Siguiente elemento que vamos a agregar va a ser en este caso lo que es la base alcohólica. Como ya les había comentado cuando inició este live, y vamos a utilizar para este cóctel el vodka como base. En este caso voy a agregar 2 onzas de vodka, aquí directamente. Y el siguiente paso, por supuesto, es que estos ingredientes que se encuentran acá vamos a pisarlos un poco, ¿ok? Lo único que queremos hacer es que todos los duraznos que nosotros colocamos acá inicialmente sean pisados y, por supuesto, extraer los jugos y los sabores que tiene este durazno. Si se dan cuenta, la mayoría de los ingredientes que nosotros estamos agregando dentro de este cóctel específicamente es todo tendiendo a las frutas, tendiendo a los dulces, es decir, que va a ser un cóctel bastante refrescante. Bien. Una vez pisamos, voy a colocar por acá. Antes de cualquier cosa, chicos, no se vayan a olvidar, por supuesto, hielito, siempre en su cristalería. Entonces ya tenemos cristalería enfriando, todos los elementos dentro de nuestra coctelera. Coctelera también enfriando ya con hielo. El siguiente paso sería, por supuesto, descartar el agua que haya podido quedar dentro de la coctelera y vamos a hacer el paso que a todos nos gusta y que caracteriza tanto a los bartenders. Bien, vamos a agitar por acá. Bien,
Una vez agitamos, vamos a retirar por aquí, colador en mano, por supuesto, dejo caer dentro y el siguiente paso sería servirlo, ¿ok? Primero que vamos a hacer, recuerden siempre cuidar mucho lo que es el agua de residuos que va quedando dentro de la coctelera, también el agua de residuos que va quedando dentro de su cristalería, siempre la vamos a cuidar, ¿bien? Una vez hayamos hecho este paso, voy a comenzar a agregar el cóctel. Este cóctel les va a parecer que inicialmente va a quedar un poco corto porque va a ser completado con otro elemento final, ¿bien? Vamos a ir agregando por acá. Miren qué lindo color. Bien. Vamos a agregar un poquitito más de hielo. Por supuesto, el tamaño de esta copa es grande. Necesitamos cargar un poquito más. Como último elemento para este cóctel, traje una gaseosa de pomelo. ¿Sí? Porque mi intención con este cóctel es que al tomarlo sea muy fresco. ¿Sí? Por supuesto que como viene un poco el calorcito, queremos, por supuesto, un cóctel que nos refresque, que todas las gaseosas y, por supuesto, todo lo que son las burbujas nos ayuden a refrescar. Vamos a integrar ligeramente, no queremos romper todas las burbujas de la gaseosa, de hecho la intención es conservarla el mayor tiempo posible. Y como casi, paso final, voy a agregar, en este caso, 2 cerecitas verdes, porque quiero que, por supuesto, tengan contraste con el color del cóctel. Y ahora sí, último paso, vamos a aromatizar, ¿bien? Simplemente va con una piel previamente cortada, voy a apretar un poquito sobre este cóctel para darle un aroma muy cítrico, muy fresco y, por supuesto, muy de la primavera. Les presento por acá un primer cóctel primavera. Déjenme saber si les está gustando, déjenme saber si tienen algún tipo de duda. Yo en este caso lo voy a probar porque es viernes, estamos en un momento en el que nosotros podemos probar todos estos cócteles, así que yo le voy a entrar. No es porque lo haya hecho yo, pero la verdad es que es un increíble cóctel. Muy bien, vamos a dejar este a un lado y vamos a proseguir con el siguiente cóctel. El siguiente cóctel es un cóctel todavía más sencillo, todavía más fácil de hacer. Y les prometo que solamente van a necesitar un ingrediente, digamos, medio complicado de conseguir. El resto de los ingredientes se los prometo que lo van a tener en casa. Primer cambio, vamos a utilizar en este caso como base alcohólica un gin. Segundo que vamos a utilizar, en este caso, es jugo de naranja recién exprimido. Tercer elemento, algo que sé que les gusta mucho a todo el mundo tomar en la primavera, que por supuesto sería una cerveza. Y por último, lo que sería este ingrediente un poquitito más complicado de conseguir. En este caso, esto es un almíbar de panela. Chicos, la panela, en este caso, es un azúcar que no ha sido totalmente refinado. Para que tengan una idea, se parece mucho a lo que es el azúcar mascabo, pero viene básicamente en una panelita toda compacta, ¿bien? A partir de eso, lo que hice fue un pequeño almíbar y lo traje para este cóctel. Bien, yo me había adelantado y había dejado, en este caso, este vasito, que es el que vamos a utilizar, de hecho, con toda la decoración, porque no va a necesitar casi nada o no lo vamos a tener que tocar demasiado, ¿bien? Lo que vamos a hacer es, recuerden siempre, el agua la tenemos que cuidar. Siempre retiramos todo el agua que tengamos por allí, ¿bien? Desaguamos. Bien. Una vez esto desaguado, vamos a agregar los ingredientes de este cóctel. Primer ingrediente, vamos a utilizar este primero. Vamos a colocar este. El almíbar de panela. ¿Cuánto vamos a colocar del almíbar de panela? Pues vamos a colocar en este caso una oncita. ¿Sí? La diferencia que tiene la panela como tal es que es un poco más tostada. Dentro de lo que es la gama de sabores, podríamos decir que se parecería un poco más
como a lo tostado, a lo ahumado. Tiene notas más, digamos, de ese lado como del café, perdón, serían 2 oncitas por ese lado. Y justamente sabemos que la cerveza, al ser tostada, bien, tiene un pequeño tostado dentro de su proceso y es justamente lo que nosotros queremos realzar. Lo otro que vamos a agregar es, como ya había dicho anteriormente, el jugo de naranja, y vamos a agregar 1 onza, no sé si lo dije, pero utilizamos en este caso del gin 2 oncitas. 1 oncita entonces de jugo de naranja, dejamos todo por acá bien servido y vamos a integrar estos elementos dentro de nuestro vaso, ¿ok? Todos los elementos integrados, vamos a colocar un poquitito más de hielo, que es lo que me está pidiendo este vasito. Y ahora sí, una vez teniendo el vaso listo, precioso y fresco, vamos a agregar nuestra cerveza, ¿ok? Recuerden que la cerveza, por supuesto, tiene que estar fría para no romper con lo que es la temperatura del cóctel que estamos trabajando. Una vez abierto, vamos a inclinar un poquito para no romper todas esas burbujas. Ya lo sabemos, ya conocemos, las burbujas son lo máximo y las tenemos que cuidar. Seguimos agregando bien hasta arriba. Vean qué rico se ve esto. Vean qué rico se ve esto. Ok. Voy a mezclar ligeramente porque me quiero quedar con esta hermosa capa de burbujas. Con esta preciosa espuma que me acaba de dar la cerveza. La quiero, la necesito y no la voy a perder. ¿Bien? Ok. Una vez integrado este cóctel, ya yo había colocado la decoración, es decir, que está listo. Tienen entonces, chicos, para este viernes 2 cócteles fáciles, rápidos, súper frescos, súper sencillo de hacer y que yo les prometo que a cualquier persona que se lo prepare le van a decir, eres increíble. Y además te vas a querer tomar muchos más. Así que, sin más, chicos, yo me despido. Mi intención el día de hoy era traerle, por supuesto, 2 opciones de cócteles y que ustedes pudieran disfrutar. Déjenme saber si quieren ver más contenido como este, si quieren saber un poco más de recetas o si les gustaría hablar de algún tema específico. Yo estoy más que a la orden aquí para ustedes. Desde acá le mando un beso gigante y que tengan un increíble viernes.